Felipe Pardo y Aliaga, Lima, 11 de junio de 1806. Fue un poeta satírico, dramaturgo, abogado y político peruano, perteneciente a la élite aristocrática limeña. Nació en el seno de una familia aristocrática. Sus padres fueron el magistrado gallego Manuel Pardo Rivadeneira y la dama limeña Mariana de Aliaga y Borda. Los primeros años de su infancia transcurrieron en Cusco, y allí fue testigo del ensañamiento con que trataron los revolucionarios de 1814 a su padre, quien fue apresado y sentenciado a muerte, pena que no llegó a cumplirse debido a la derrota de los rebeldes. En 1821, tras la proclamación de la independencia del Perú, su padre decidió marcharse con su familia a España. Allí, Felipe Pardo estudió bajo la guía de Alberto Lista en el Colegio de San Mateo, y bajo el amparo de aquel maestro ingresó a la Academia del Mirto, donde alternó con José de Espronceda y Ventura de la Vega y otros escritores notables también. Esta estancia en tierra europea le permitió obtener una información de orientación clásica. Alberto Lista, de notable influencia en su tiempo, es considerado un romántico, pero del tipo conservador, es decir, más cercano al romanticismo histórico que al liberal, que estaba ligado a los movimientos revolucionarios de ese tiempo, lo que explica que el programa de estudios de su colegio tuviera una base neoclásica. Regresó al Perú en 1828 para hacerse cargo de intereses familiares, ya que sus abuelos maternos habían fallecido hacía poco. Establecido en Lima, fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía en el seminario de Santo Toribio y se dedicó a los estudios forenses para recibirse de abogado en la Universidad San Marcos. Pero el hecho más importante de esta época fue su contacto con el ministro José María de Pando, quien en 1827 había fundado un nuevo Mercurio peruano, importante diario de la época. Pando era ya muy reconocido por sus simpatías autoritarias. La amistad que nació entre ambos hizo que Pardo se integrara al grupo de amigos que Pando reunía para discutir temas políticos y literarios. Hipólito Unanue, José Joaquín Olmedo, Manuel Ignacio de Vivanco, el español José Joaquín de Mora y otros. Publicó su primer trabajo literario en el Mercurio peruano, una oda titulada Vuelta de un peruano a su patria. En adelante aparecieron otros poemas suyos, así como críticas teatrales. A fines de 1828 pasó a ejercer la dirección de dicho periódico junto con Antolín Rodolfo. En 1830, por influjo de Pando, a la sazón ministro de gobierno, fue nombrado editor del periódico El Conciliador. Del mismo modo, fundó a su costa La Miscelánea. Eran los dos del primer gobierno del general Agustín Gamarra. En ese año estrenó la pieza teatral Frutos de la Educación, que recibió una fuerte crítica, especialmente del cura José Joaquín de la Riva, con quien mantuvo un enfrentamiento literario. En septiembre del mismo año fue nombrado secretario de la delegación peruana en Bolivia. De paso por Arequipa, se examinó para optar el título de abogado. De vuelta a Lima, contrajo matrimonio con Petronila de la Valle y Cabero, joven perteneciente a una importante familia de la élite limeña. Meses más tarde estrenó Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho. Luego intervino activamente en la política. Hizo oposición al gobierno del general Luis José de Orbegoso. Su primera orden de deportación ocurrió en 1834, acusado de participar en una conspiración contra Orbegoso. Sin embargo, Pardo logró eludir la orden, escondiéndose en diferentes barcos anclados en el puerto del Callao. Finalmente fue amnistiado. De vuelta a la actividad, publicó el periódico El Hijo del Montenero, en contraoposición del periódico orbegosista El Montenero.
En la ascensión al poder del teniente coronel Felipe Santiago Salaverry, saludó y colaboró con esta administración y posteriormente medió en la conciliación de Salaverry con Agustín Gamarra, en vista de la unidad que el país necesitaba ante la invasión boliviana dirigida por Andrés de Santa Cruz. En esta ocasión realizó una breve y festejada obra de propaganda y ataque contra el invasor en los periódicos El Coco de Santa Cruz, Para Muchachos y El Conquistador. Salaverry lo nombró ministro plenipotenciario en España, por lo cual partió con toda su familia desde el Callao, haciendo escala en Chile, pero en Santiago se enteró de la derrota y fusilamiento de Salaverry, por lo que decidió permanecer en esa ciudad, dedicado a una feroz crítica periodista contra Santa Cruz y a la flamante Confederación Perú-Boliviana, a través de publicaciones como El Intérprete y La Jeta. Es más, promovió las dos expediciones restauradoras que partieron de Chile para liquidar dicha confederación. Dichas expediciones las conformaban chilenos y peruanos aliados contra Santa Cruz. Sin embargo, Pardo intentó desvincularse de la segunda campaña, pues los generales peruanos Luis de Orbegoso y Domingo Nieto, al frente del Estado norperuano, se habían alzado contra Santa Cruz. Visto este nuevo escenario, Pardo consideró que la presencia de un ejército extranjero en el Perú carecía ya de justificación. A partir de entonces se dio una de las etapas más caóticas de la historia de la República Peruana, llegando a haber hasta 7 presidentes al mismo tiempo. Desengañado, Pardo decidió regresar a Chile. De todos modos, la segunda expedición restauradora logró su objetivo de derrotar a Santa Cruz y acabar con la Confederación. Tras la caída de la Confederación, Pardo retornó al Perú, pero una vez más pasó al destierro, dejando a su familia en Lima. En 1840 el Congreso General de Huancayo le permitió regresar y poco después pasó a ser vocal de la Corte Suprema del Perú. Nuevamente desterrado, volvió en 1842 para curarse de una enfermedad en las piernas en los baños de Yura, cerca a Arequipa. Por esta época escribió su periódico más recordado, El Espejo de mi Tierra, considerado una valiosa antología de la literatura costumbrista peruana del siglo XIX. En esta publicación aparecieron cuentos, poemas humorísticos y artículos del propio Pardo, un viaje y el paseo de Amancaes, que son en la actualidad los más mencionados, especialmente el primero, cuyo personaje, el niño Goyito, representa al niño bien de Lima. Detrás del argumento se puede leer un ataque a la educación consentidora de los muchachos criollos y lo poco orientada que ella estaba a formar jóvenes virtuosos y emprendedores. Las críticas no tardaron en llegar. Apareció al poco tiempo Lima contra el Espejo de mi Tierra, que contaba con la colaboración de Manuel Asensio Segura, el otro escritor fundamental de esa época. Sin firmarlas, Pardo y Segura intercambiaron letrías satíricas uno contra otro para deleite de sus lectores. Desde una posición social menos privilegiada, Segura y sus demás críticos lo achacaban su conservadurismo, que lo llevaba a posturas antidemocráticas, además de caer en ciertos prejuicios raciales. El Espejo de mi Tierra tuvo una vida breve, pero reapareció en un único número en 1859, aunque en esta ocasión se concentró en la crítica política. Dicha publicación, en sus dos periodos, concentra los mejores trabajos articulistas de Pardo. Durante el directorio de Manuel Ignacio de Vivanco, Pardo fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. En 1844 editó el periódico La Guardia Nacional, que tuvo 37 números, en donde defendió a Vivanco, representante del conservadurismo político. Dicha publicación se cuenta entre las más notables aparecidas en Lima, cuando Vivanco fue derrotado y derribado por la revolución constitucionalista encabezada por Ramón Castilla. Pardo tuvo que partir al destierro por 7ª vez. Sin embargo, volvió
y aceptó servir en el primer gobierno de Castilla, siendo nuevamente nombrado ministro de Relaciones Exteriores entre 1848 y 1849. En los siguientes años se deterioró bastante su salud. Sin embargo, en los años siguientes siguió ocupando cargos políticos. El más alto fue el de vicepresidente del Consejo de Estado en 1851, un cargo que en realidad representaba más que nada un reconocimiento a su trayectoria como hombre público. Su enfermedad continuó su curso inexorable y en vano viajó a Europa para tratarse. Entre marzo de 1850 y julio de 1851, llegaría a quedar inmóvil y a perder la visión. A pesar de todo, Pardo continuó con sus escritos y a veces contrarios a los hábitos del gobierno mismo, a pesar de que él era parte del mismo gobierno. Cuando se reunió la Convención Nacional en 1855 para elaborar una nueva constitución, publicó sus poemas cívicos El Perú y Constitución Política, este último en un nuevo y último número del Espejo de mi Tierra en 1859. En 1860, la Real Academia de la Lengua Española, a propuesta de sus antiguos compañeros de colegio Ventura de la Vega, Roca de Togores y Segovia, lo eligió miembro correspondiente, siendo el primer peruano en recibir esta distinción. Aquejado por sus problemas de salud, se retiró definitivamente de las actividades públicas, dedicándose exclusivamente a sus labores literarias. Ayudado por su hija Francisca, se dedicó las últimas gotas de su aliento de vida que le quedaban para la recopilación de sus obras en prosa y verso, la cual apareció impresa el año siguiente de su muerte, con prólogo de su hijo Manuel Pardo y Lavalle.